Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. En este encuentro tenemos el propósito de entablar una conversación a través de una entrevista, mi compañera Marianela y yo, Juan David Pérez, con el profesor Johan Jiménez Quintero, el cual ha tenido una larga trayectoria en su formación profesional docente. En primer lugar, un pregrado en licenciatura en Español y Literatura en la Universidad de Magdalena. Tiene una especialización en Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Pamplona. Tiene un magíster en la Fundación Universidad del Norte en Educación y tiene un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad del Magdalena. En primer lugar, tenemos una serie de preguntas con las cuales esperamos que el profesor comparta con nosotros su saber, su experiencia, que a su vez también es un profesor que es coordinador de la jornada de la tarde del colegio acá en Valledupar del Rafael Valle Mesa. Entonces, profesor, para nadie es un secreto que el currículo se ha encontrado en diversas disyuntivas a lo largo de la historia. En esta oportunidad, nosotros quisiéramos saber cómo se concibe el currículo o cómo los directivos conciben el currículo de la institución educativa y cómo se da esa gestión curricular. Bueno, muy buenas noches, Juan David. Buenas noches, Marianela. Me complace participar de estos espacios con ustedes en este proceso formativo que adelantan. Bueno, la pregunta que está formulando necesariamente tenemos que verla desde ese contexto de desarrollo profesional en el campo de la docencia. Desde allí tengo que considerar, en primer lugar, que cuando hablamos de currículum, tenemos que verlo también con apego a la norma, recordando pues de que dentro de la Ley General de Educación de 1994 se traza una línea de comprensión del currículo, entendida esta pues como una construcción de ciudadanía, como una construcción que nos permite dar cuenta de nuestra identidad cultural. Y en ese orden, pues, reviste esta construcción de una cantidad de procesos, de trabajos, de orientaciones, de recursos que permiten dar claridad de lo que se enseña en Colombia y para qué se enseña. Entonces, digamos, amparado en ese artículo 76 de la Constitución, de la Ley General de Educación, perdón, toda institución educativa tiende a establecer sus procesos curriculares. Obviamente aquí tenemos que reconocer de que con apego a esa misma norma, pues se da en Colombia una serie de orientaciones, una serie de procesos curriculares, o podríamos decir más bien de criterios de tipo curricular. Con ello podemos reconocer el sentido de los lineamientos curriculares, de los estándares básicos de competencia y de los derechos básicos de aprendizaje que recientemente tenemos. Hay otros elementos curriculares, hay otros componentes que nos ayudan allí, como son las orientaciones para el trabajo curricular y el desempeño de las diferentes áreas. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante reconocer que las instituciones educativas son unas entidades que tienen una autonomía propia y en el marco de esa autonomía reconocen el contexto social y cultural donde se encuentran. En ese sentido, hablar de currículo implica reconocer, por un lado, esa serie de orientaciones, de recursos curriculares que tenemos de orden normativo, podemos decirlo así, pero por otro lado tenemos que reconocer ese aspecto cultural y social donde se encuentra la institución. En ese sentido, pues tendríamos que afirmar de que el currículo cobra el valor teórico que se ha discutido y por ejemplo, yo Parece ser que el profesor Johan tiene problemas con su conectividad. Sin embargo, creo que podemos pasar a la segunda pregunta. Hola. Ahora sí. Eh, Listo. Como bien es sabido, profesor Johan, usted justamente mencionó que el currículo es una construcción social. Esto nos da paso a que infiramos que el currículo tiene en cuenta sí o sí el contexto de la institución educativa. Entonces nosotros quisiéramos preguntarle de qué forma se ve evidenciado
en toda la gestión curricular que se da en la institución educativa Rafael Valle Mesa, que se tiene en cuenta justamente no cada necesidad, pero sí una necesidad específica de cada contexto. Vale, muy interesante esa pregunta, ¿sabes? Hay una situación clara que debemos entender cuando hablamos de gestión curricular, implica la palabra gestión de que es un proyecto, de que es sujeto de revisión continua, de que es adaptable, de que se puede transformar, de que se puede ajustar. Y es precisamente entender el currículo de esa forma dinámica la que nos permite a las instituciones poder responder a esas condiciones sociales, culturales de la realidad del contexto, ¿no? Eso es algo bien interesante. En el caso de Rafael Valle Mesa, te podemos decir que como toda institución se curricular, espacios como, por ejemplo, la disposición de unas semanas institucionales. Esas semanas semanas de desarrollo institucional que se generan en el mes de enero, en junio y al finalizar el año, son los espacios apropiados para esa discusión, para esa revisión del currículo, revisión de diferentes procesos institucionales. Ahora bien, hablando específicamente de la gestión curricular, es importante hablarlo desde un ejemplo. El año pasado nos vimos abocados a esta situación de pandemia, de emergencia sanitaria, y eso implicó unos cambios de tipo social, cambios de tipo cultural. La realidad misma de estar en la casa implica entonces unos procesos de aprendizaje diferentes, unos procesos de enseñanza distintos, unas mediaciones que antes eran insospechadas ver en la educación. Entonces, te puedo decir, nos fuimos a un confinamiento social en el mes de marzo. Con emergencia nos vimos abocados a revisar curricularmente nuestro planteamiento. En el mes de marzo seguimos en unas vacaciones, allí seguiditos tuvimos unas semanas de desarrollo institucional donde comenzamos a repensar, a mirar posibilidades. En el mes de mayo trazamos una primera hoja de ruta, decir, oiga, por aquí podíamos hacer el trabajo a través de estos medios virtuales. Nosotros implementamos la plataforma Meet también en el colegio como una posibilidad inmediata. Pero había eso con los profes, a alistar a estudiantes y demás. Resumo con los siguientes jóvenes. En el mes de junio ya nosotros habíamos adoptado a nivel curricular unas formas específicas de afrontar la situación, unas guías de aprendizaje en casa con unas características, unos recursos con unas características y unas intenciones, un manejo curricular de las diferentes asignaturas que dieran cuenta del que estamos aprendiendo en casa. Entonces, las lógicas cambian bajo esa situación o bajo ese propósito. Esas realidades nos muestran entonces que el currículo cambia, que es dinámico y que la gestión curricular procura entonces en pretender esa construcción de ciudadanía, muy a pesar de las dificultades que nos veamos envueltos, buscar como colegio, buscar como docentes esa posibilidad de continuar el proceso educativo, que no es más que esa gestión curricular. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Y cómo ser lo más eficientemente posible en medio de esas dificultades. Muchísimas gracias, profe. Nuestra tercera pregunta justamente apuntaba a este cambio inmediato y poco previsto por nuestra sociedad, que fue la pandemia. Queríamos preguntarle un poco acerca de qué forma se vio afectada esta gestión curricular al momento de llegar este momento pues histórico, porque fue algo que no solamente afectó a Valledupar, no solamente afectó a Colombia, afectó a todo el mundo. Entonces, en este orden de ideas, ya que usted nos compartió un poco sobre esta experiencia y de la forma en la que se vio afectada, entonces quisiéramos saber qué directivos o cómo estuvo conformado ese grupo que dijo, hagamos esto otro, y de qué forma se discutió toda esta gestión curricular para finalmente poder decir, podemos irnos por aquí, pero no podemos irnos por este lado, teniendo en cuenta
el contexto en el que nos encontramos. Bueno, para esa toma de decisiones también es importante reconocer que como institución educativa hay unas estructuras orgánicas, hay unas entidades, hay digamos, un organigrama que dé cuenta de cómo se pueden desarrollar los procesos. Evidentemente aquí primero surgen las preocupaciones a partir de reuniones docentes, el hecho de pensar a partir de los docentes de base implica reconocer desde la realidad misma. Entonces los profes nos reunimos en diferentes escenarios para tratar de indagar posibilidades, indagar soluciones. Allí se recogen algunas ideas. Nosotros como institución educativa tenemos una especie de equipo filtro de esos procesos. Hablamos de un equipo que lidera procesos de orden académico y que de alguna manera pues ayuda, digamos, como un organismo consultor, le llamamos equipo de calidad. En ese equipo de calidad hay algunos docentes de cada jornada, participan los coordinadores y participan pues el rector y orientación escolar. Allí se recogen esas ideas que fluyen de esas reuniones y allí, diríamos, se consolidan. Y bueno, de eso que se mencionó, ¿cuáles pueden ser las rutas posibles? Y luego se le presenta al consejo académico esas rutas posibles. Digamos, el consejo académico entonces ya debate y ya va de estructura y toma unas decisiones. Esas decisiones pues ya adquieren forma y oficial, y se hacen oficial pues en manos del consejo directivo como máximo órgano de la institución. Digamos, ese es un proceder que se desarrolla. Obviamente esta situación de emergencia nos llevó a momentos y a situaciones nunca antes vistas y a tomar decisiones de una forma muy rápida para tratar de afrontar o para tratar de mitigar los problemas que se avecinaban. Entonces se hace un ejercicio de ese tipo. Contándote más de la experiencia, por ejemplo, aquí también nos damos cuenta que a pesar de que el colegio tome unas decisiones de tipo curricular, que es de pronto lo que nos interesa más inmediato, es preciso tener en cuenta una situación social y cultural de esos estudiantes que están en casa. No es lo mismo ir y asistir a un aula de clases a estar en la casa, a estar conectado a través del internet, cuando sabemos las situaciones reales y podríamos decir aquí las brechas sociales existentes acá. Y entonces también esta situación develó condiciones muy difíciles al interior de los hogares. En la jornada de la tarde del que soy coordinador, les cuento pues que hay una diferencia enorme respecto a la jornada de la mañana. Y uno decía, bueno, esto uno no lo veía como posible. Mientras que el estudiante en la jornada de la mañana se conectaba a las clases, y diga usted en los grupos de sexto grado, que son los más chicos, una población de 100 estudiantes, la gran mayoría de los estudiantes conectados, en la jornada de la tarde, que tenía dos grupos con aproximadamente 90 estudiantes, no llegábamos ni a 17. Entonces uno se preocupaba y decía, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Generamos reuniones por allá en el mes de octubre y comenzamos a revisar dónde están los estudiantes. Muchos estudiantes desertaron del proceso porque no tenían las condiciones ni económicas, ni tecnológicas, ni de acceso a la web, ni de dominio de la tecnología. Entonces también esto ocasiona problemas de tipo emocional, problemas de orden familiar, el hecho de que yo tenga que mostrar mi escenario de casa, mi hogar, a través de la web, eso también afecta emocionalmente al sujeto. Entonces se desencadena una serie de problemas. Ahora, en el mes de octubre, para darles una cifra, yo tengo 700 estudiantes en la jornada de la tarde y les cuento que había más de 300 estudiantes con posibilidades de reprobación del grado. Más de 300 estudiantes, es decir, una población cercana a la mitad, podríamos decir, a la mitad del estudiantado tenía seria afectación. ¿Qué nos tocó hacer? También decisiones curriculares. Oiga, vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación, vamos a hacer un pare y vamos a ver dónde están nuestros estudiantes, a darles oportunidades, a reestructurar
las guías de aprendizaje, a buscar otras alternativas, de generar otros procesos de acompañamiento. En resumidas cuentas, les digo, el año lectivo 2020 se vino a concluir en febrero del 2021. La razón, pues buscar estrategias, formas de que el estudiante pudiese aprobar el grado. El ciclo lo terminaron con algunos ejercicios de recuperación, de nivelación y demás, ahorita en el mes de febrero. Esas son situaciones que dan cuenta de esa gestión curricular. Y obviamente todas esas decisiones pasan por estos órganos que les estoy mencionando: equipo de calidad, consejo académico, consejo directivo, y allí sí se oficializa a la comunidad educativa. Claramente, profesor, usted ha develado muchas de las facciones o aspectos más primordiales que se dieron alrededor del diseño curricular provisional que se produjo en el 2020. Imagino que se produjo un cambio total en la forma en cómo se entendían las relaciones sociales, cómo se comprendían los procesos de evaluación, todo ese tipo de formalidades que se tenían en una educación presencial, como la habíamos visto desde el inicio de los tiempos prácticamente, quedó hecha añicos por el hecho de que ya no podíamos vernos la cara, sino que teníamos que estar evaluando, o por lo menos hacer el intento de evaluar a unos logos, a unos micrófonos cerrados, a unos estudiantes que por lo menos de los que quedaron, de los que no desertaron, se quedaron ahí en silencio, con el micrófono silenciado. Pues estudiantes que prácticamente podían estar decidiendo si prestar la atención a la clase o prestar la atención a la discusión que tenían papá y mamá, teniendo en cuenta que desde el inicio de la cuarentena los índices de violencia y problemas familiares crecieron bastante, solamente por mencionar algunas situaciones. Entonces, obviamente, esto tiñe de cierta dificultad la forma en cómo se entienden estas gestiones curriculares. Entonces, el hecho de ser recursivos en esas situaciones difíciles que se presentaron hoy o estos días, hace un año, la verdad define lo que se constituye como un buen profesor. Entonces, profesor, muchas gracias por sus consideraciones, por su intervención, y la verdad agradecemos esta experiencia y el haber compartido con usted y usted haber compartido con nosotros de sus conocimientos y con respecto a la gestión curricular. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Marianela, y a ti, Juan David, por generar estos espacios y sobre todo pues compartir con ustedes la experiencia de nuestra institución educativa. Me complace mucho, independientemente de que hagamos parte de este proceso. Es importante reconocer y de otorgar pues también de que la institución educativa Rafael Valle Mesa está abierta a estos espacios de diálogo con la Universidad Popular del Cesar, con los jóvenes que se están formando como futuros docentes, y que dentro de poco los esperamos en nuestras aulas. Un saludo a todos. Un saludo a usted, profesor. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente noche. Igualmente.